Bueno, cuando hablamos del tema de la juventud de nuestros días, realmente es mucho terreno que cubrir y no alcanzaríamos a hablar de todo los temas de juventud en este video. Pero quiero hablarte de tres cosas principales que la juventud necesita. Grandemente, importantemente necesitamos tres cosas principales. ¿Sí? Primero necesitamos la juventud conocer la verdad. Segundo, amar la verdad y permanecer en la verdad. Tres cosas que necesitamos los jóvenes para permanecer alineados al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Pero entonces, primero, ¿por qué la verdad? ¿Por qué conocer la verdad? Porque su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Necesitamos conocer a Jesús, porque entre más conocemos a Jesús, entre más conocemos al Señor y al Dios vivo, más conocemos quiénes somos nosotros. Y en el momento en que conocemos su palabra, en nosotros se destruyen las cadenas que nos atan, que nos esclavizan, ¿sí? Y nosotros por nacimiento tenemos una naturaleza pecaminosa que nos esclaviza, el pecado nos esclaviza. Pero una vez conocemos la verdad nos hace libres. Y la verdad no es una cosa, es una persona, es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, ¿qué dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna es conocer al Señor, es conocer al Dios verdadero, y está en Él. Aquí lo está diciendo. Conocer al Señor es conocer su palabra. Y muchas veces, ¿por qué hay mucha confusión en los jóvenes? ¿Por qué hay falta de identidad? ¿Por qué hay falta de determinación? ¿Por qué a veces los miedos invaden nuestras vidas? Invaden tus sueños, tus metas decaen, se destruyen por causa del miedo y la inseguridad. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la verdad. Ningún joven puede conocerse a sí mismo si no conoce la verdad, si no conoce a Cristo. Cristo es la verdad y Él es la vida. Y entre más conocemos de Él, más conocemos de dónde venimos, de dónde somos, para dónde vamos. Son preguntas existenciales, preguntas que los jóvenes necesitan hacerse. Pero muchos de los jóvenes no conocen esto, no conocen de dónde vienen, de dónde son, creen, no saben para dónde van, cuál es su propósito en la tierra. Pero para conocer todo esto necesitamos conocer a Dios. Los padres son responsables de dar a conocer a Dios a los hijos. Los hijos deben ser responsables y aceptar lo que sus padres les están enseñando, conocer a Dios. Sus padres necesitan enseñar a los hijos, a sus jóvenes, sus líderes, sus abuelos, sus primos, sus tíos. Conocer a Dios es vida eterna. Aquí lo dice, ¿sí? Necesitamos ser libres de la esclavitud del pecado, ser libres, y conociendo la verdad es que vamos a ser libres. Jesucristo lo dijo. Por eso en Juan capítulo 8, 31, en una ocasión Jesús habla con los judíos que creyeron en Él, que habían creído en Él, y les dice, si verdaderamente permanecéis en mí, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces enseguida los judíos le respondieron a Jesús, linaje de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices tú, seréis libres? Y entonces Jesús responde, y esto es clave entenderlo. Dice, de cierto os digo que aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo va a permanecer en la casa. Así que si el Hijo os libertare, realmente seréis mis discípulos. Verdaderamente seréis mis discípulos. Necesitamos ser libres del pecado. El pecado te esclaviza, y no conocer la verdad es estar esclavizado a la mentira, estar esclavizado a la maldad, al pecado. Te esclaviza, te encierra tu mente, y no vas a poder conocer tu propósito, el plan de Dios para tu vida como joven. Y necesitamos conocer eso. Conocer a Dios es conocer su plan y su propósito en nosotros, y quiénes somos nosotros en Él. Ahorita, segundo, necesitamos amar la palabra. Amar a Dios es lo que necesitamos. Necesita la juventud amar la palabra de Dios.
Hay muchos jóvenes que conocen la Biblia, que conocen la palabra, pero una cosa es conocer la palabra y una cosa es amar. Cuando amamos, no se trata solamente de algo químico, de una química o de algo físico solamente, sino también que es algo espiritual, algo que nos une. Y cuando nosotros amamos, por ejemplo, cuando amamos a alguien, a una persona, estamos dispuestos a conocerla y a permanecer en ella. Cuando amamos a nuestra pareja, cuando amamos a nuestros padres, cuando amamos también a nuestras autoridades, queremos hacer lo que le agrada a esas personas. Queremos agradarle a ellos, queremos hacer lo que es de acuerdo a lo que a ellos les gusta. Y necesitamos amar a Dios primero que todo, amar la verdad. ¿Sí? Y es muy difícil porque la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y eso, el amor de muchos, tiene que ver no solamente con relaciones, sino también por la palabra. Mucho el amor se va a enfriar. Se está enfriando por causa de la maldad. Y necesitamos amar la palabra. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente me amáis, guardad mis mandamientos. Tu palabra también dice en Filipenses 4:9, todo lo que habéis oído, lo que habéis visto, lo que habéis recibido de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Y en la Nueva Versión Internacional dicen, pongan en práctica todo lo que habrán oído, escuchado, lo que habrán recibido de mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Necesitamos poner en práctica eso. Amar a Dios, permanecer en Él. ¿Sí? Entonces, la palabra también dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que proviene del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces necesitamos morir al mundo. Algo que los jóvenes necesitan hacer es morir al mundo, morir a los deseos pecaminosos. Diariamente el joven está siendo atraído al pecado. No solamente los jóvenes, toda la humanidad, ¿sí? Pero nosotros somos atraídos por nuestros pensamientos, por nuestra concupiscencia, por nuestros deseos pecaminosos de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, que nos atraen al pecado y lo que hace es apagar la llama del Espíritu en nuestros corazones. Lo que hace es apagar el amor en nosotros por la palabra, por la Biblia, y necesitamos amar la Biblia. Si tú amas la Biblia, amas la palabra de Dios, y si amas la palabra de Dios, estás adquiriendo conocimiento, sabiduría, prudencia. La palabra de Dios dice que con qué el joven limpiará su camino, con guardar la palabra de Dios. Entonces, guardando la palabra, vamos a ser guardados de todo mal, de todo peligro. Dice la Biblia que los jóvenes se cansan con facilidad, pero aquellos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y se levantarán como las águilas. Sin temor, sin miedo, sin inseguridad, pero hay mucha inseguridad, mucha indeterminación en los jóvenes, mucha falta de identidad porque no conocemos la verdad. Necesitamos conocer la verdad. Tu joven que me escuchas, oramos para que el Señor ponga en ti y arda en ti un fuego, un amor genuino por la palabra de Dios. Que Dios despierte tu corazón, que te levante de los muertos, porque te alumbrará a Cristo para conocer su palabra y su verdad. Que la palabra de Dios sea tu vida constantemente, ¿sí? Ahorita, por último, permanecer en la verdad. Esto es algo clave. Hay muchas personas que no permanecen en la verdad. Muchos jóvenes que no permanecen, conocen la verdad, la aman por un tiempo, pero después se apartan. Después se desaniman, dejan que las situaciones y los desafíos los desanimen y caiga su semblante. Y dicen, no, ya no quiero orar, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero no quiero conocer más de Dios, no quiero leer más la Biblia, porque me pasó esto y lo otro, porque estoy sufriendo estas situaciones. ¡Hey, joven! Necesitamos conocer a Dios y permanecer en Él. Si tú lo amas, vas a permanecer. No importa la circunstancia, no importa las dificultades, problemas en tu casa, problemas financieros, tal vez problemas con tu esposa, tu pareja, o tal vez problemas en tu vida personal. Pero déjame decirte que Dios está contigo y que quita toda barrera, todo velo que haya en ti, toda inseguridad, toda mentira que hayas creído del enemigo. Pero déjame decirte que entre más conozcas la verdad, entre más ames la verdad,
el enemigo va a tratar, el adversario va a tratar de destruir y desanimarte y de hacer que caigas y que no sigas orando, que no sigas predicando, que no sigas hablando de la palabra, porque el diablo, el enemigo, vino para matar, para destruir nuestras vidas, para alejarnos de la presencia de Dios. Pero hoy oramos para que tú, joven, vuelvas otra vez al corazón de Dios. Si me amáis, si permaneceréis en mí y guardad mis mandamientos, tendréis la vida eterna. Eso es lo que el Señor dice en la Biblia, en la palabra de Dios. Permanecer en su palabra, permanecer en su palabra y su verdad. Ahorita, ¿qué dice el Señor acerca de permanecer también? Un consejo para los jóvenes. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar. Los deseos temporales van a pasar, pero si haces la voluntad de Dios vas a permanecer para siempre. Tendrás muchos años de vida en la tierra porque sigues la voluntad de Dios, permaneces en la voluntad de Dios. Ahorita, 1 de Timoteo 4:12, me encanta este pasaje. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la enseñanza y en la exhortación y en la enseñanza. Ocupémonos en conocer más de Él y en su palabra. Que Dios te bendiga. Espero que este video te haya servido. Compártelo, suscríbete y sigue capacitándote. Sigue creciendo en la voluntad, en el conocimiento de la palabra de Dios, en la voluntad de Dios y sigue alineándote a su propósito.